Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y como me ven acá estamos en la parrilla porque se viene nuevo video de A Todo Fuego. Hoy hacemos pizzas a la parrilla, una receta que me estaban pidiendo bastante, así que quédate hasta el final del video porque te voy a dar todos los tips para que tengas unas pizzas increíbles. Lo primero que vamos a hacer para empezar con esta receta es la masa, que ya te la expliqué en muchos videos, así que la vamos a hacer bien rápido. Tenemos harina, yo voy a usar 1 kilo, acordate que las cantidades las vas a encontrar bien detalladas al final del video y acá abajo en la descripción. Le vamos a poner sal, mezclamos. Abrimos un hueco en el centro y le vamos a poner la levadura. Yo en este caso estoy usando levadura fresca, pero tranquilamente puedes usar levadura seca. Si usas levadura seca te recomiendo que la actives un poquito con agua tibia. Una vez que tenemos la levadura ahí, le vamos a poner el agua. Yo ya lo estoy volcando todo de una porque tengo todo medido y pesado. Y ahora sí, juntamos todos los ingredientes hasta que se forme la masa y amasamos 5 minutos. Y una vez que amasamos unos 5 minutos, así es como tiene que quedar. Un poquito más dura que normalmente, porque como va a ser a la parrilla necesitamos que tenga un poco más de cuerpo para que no se nos vaya cayendo a las brasas. Una vez que la tenemos así, la vamos a separar. Yo voy a sacar 3 pizzas, así que la voy a separar en 3 bollos, en 3 partes iguales. Bollamos y los dejamos bien tapados hasta que dupliquen su tamaño. Una vez que los bollos duplicaron su tamaño, los vamos a estirar. Acá un poco de harina en la mesada, que me parece que le voy a poner un poco más, a ver. Ahí está, un poquito más. Un poquito de harina sobre el bollo y acá vamos a empezar a estirarlo un poquito con las manos porque, gente, me olvidé el palo de amasar en mi casa, pero bueno, la cocina también se trata un poco de esto, ¿no? Vamos a improvisar. Le vamos a poner un poquito de harina y vamos a agarrar una botella, en este caso lo que vos tengas, y vamos a empezar a estirarla. Y una vez que la estiramos, acá no hace falta que tenga una forma en particular, la pueden hacer redonda, ovalada, rectangular, cuadrada, como ustedes quieran. El tema es que les quede más o menos así de una altura de unos, yo diría unos medio centímetro, no más que eso, porque esto como tiene levadura va a levar. Y ahora sí, vamos a la parrilla y empezamos a hacer esta delicia. Ahora sí, parrilla caliente, humectada. A mí no me gusta usarla en seco, le pasé un poquito de grasa, eso va a gusto de cada uno. Acá el fuego tiene que estar tranquilo, no tiene que ser un fuego muy fuerte. Y vamos poniendo la pizza. Y ahora esto lo vamos a cocinar a un fuego lento, aproximadamente unos 8 o 10 minutos de cada lado. Después de unos 8 o 10 minutitos que pusimos las pizzas, acá anda controlando, fíjate que yo la tenía más abajo la parrilla, bueno, tenía un poquito el fuego alto, lo tuve que levantar. Como te dije, tiene que ser fuego tranquilo, mínimo, porque si no esto se quema enseguida. Ahora la vamos a dar vuelta. Y ni bien las damos vuelta, tenemos acá salsa de pizza, salsa que ya te enseñé a hacer en el canal, que acá abajo en la descripción te voy a dejar el link del video para que vayas a verlo si no lo viste. Y pintamos las dos con salsa. Y una vez que le pusimos la salsa, le vamos poniendo la mozzarella. Y una vez que le ponemos la mozzarella, vamos a ir poniéndole la cubierta. Acá puede ser lo que vos quieras. Yo, por ejemplo, esta la voy a hacer mitad jamón y morrón, así que le voy a poner jamón. Sobre el jamón le voy a poner unas tiritas de morrón asado, morrón que también te enseñé a hacer en el canal, que es acá abajo en la descripción te van a aparecer los links de los videos.
Y esta otra mitad yo le voy a poner longaniza que tengo feteada y cortada a la mitad porque estaba muy grande para mi gusto. Y ahora le vamos a poner, en mi caso yo le voy a poner la tapa porque tengo la tapa, y si no le pones o papel aluminio o alguna fuente o algo por encima y esperamos a que se disuelva el queso, que serán aproximadamente unos 8 minutos también. Mientras esperamos a que se terminen de hacer las pizzas, paso a recordarles que ya están disponibles las membresías del canal, así que para todos aquellos que quieran apoyar este proyecto, acá abajo al lado del botón de suscribirse van a ver uno que dice unirse. Le dan clic ahí, siguen las instrucciones y ya van a estar apoyando a este canal. Y para todos aquellos que no quieran o no puedan, fuera cual fuera el motivo, y quieren apoyar igual a este proyecto, compartiendo, comentando, suscribiéndose y dándole al me gusta, con eso es más que suficiente. Y cuando vemos que ya se disolvió la mozzarella, ya estamos listos para sacar las pizzas. Como te dije, el tema del fuego te tenés que ir fijando. Fíjate que yo la había levantado y la tuve que volver a bajar. Así que a prestar atención ahí para que no te queden crudas y si no, que no te queden quemadas. Sacamos esto y ya te muestro lo que queda este manjar. Y mirá lo que queda, la receta del día. Estas pizzas son un espectáculo. Contame acá abajo. ¿Te gustan las pizzas a la parrilla? ¿Qué le pondrías vos acá arriba? Esta delicia, obviamente pizza, yo la acompaño con una buena cerveza bien fría. Y bueno, si te gustó, te invito a que te suscribas al canal, me dejes tu like, cliques en la campanita y nos ayudes compartiendo este video para que podamos seguir haciendo más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. Yo me quedo disfrutando esta delicia. Mirá lo que es esto, mirá. Uy, espectacular, mirá.